Lupus se define como una condición autoinmune inflamatoria crónica, ¿verdad? El sistema inmune de estos pacientes, pues, como le explico yo quizás de manera un poco más sencilla a los míos, hay un desbalance y en vez de proteger, que es lo que usualmente hace, ¿verdad? El sistema inmune en el cuerpo, en vez de reconocer tus órganos como propios, pues entonces ese desbalance provoca que entonces no los reconozca de esa manera y los empieza a atacar, ¿verdad? La fatiga y el cansancio es una fatiga que le limita las actividades a estos pacientes, ¿verdad? A veces te dicen, doctora, yo no entiendo por qué estoy tan cansada si duermo 8 o 10 horas y como quiera, yo no me puedo levantar de mi cama. La otra importante que la gente tiene que saber es que el lupus es el tipo de condición que uno puede estar muy mal hoy y en 2 meses estar muy bien. Y respectivamente al tratamiento, los síntomas vienen y van. Y eso hace que la gente se confunda, especialmente la gente joven, porque dicen, ya yo me siento bien, ya yo no tengo lupus. Y que no. Ya no tengo que tomar nada. Y ese es un proceso que lo vemos mucho. Me imagino que tú has pasado por situaciones parecidas o lo has visto en tus pacientes igual. Y es importante recalcar eso porque la gente tiene que entender que no es así. Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas que tiene como misión el apoyar y educar a todos los pacientes con enfermedades reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y hoy, y antes de empezar, debo, como siempre, recordarles que este programa llega a ustedes gracias al auspicio de la farmacéutica AbbVie. Y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando de lupus, una condición de la que hemos hablado en muchas ocasiones, pero que tenemos que seguir hablando porque es una condición muy compleja, a veces muy, ciertamente muchas veces muy mal entendida. Y lo vamos a hacer esta vez desde una perspectiva muy distinta y única. Lo vamos a hacer de la perspectiva de una persona que vive con lupus y al mismo tiempo lo estudia y lo trata en sus pacientes. Y para eso, por eso tenemos hoy a la doctora Ariana González. Ella es reumatóloga, ella está en Ponce, en el Hospital de Damas, tiene una amplia experiencia clínica y también es paciente de lupus. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias por la invitación. Muy contenta y emocionada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros hoy porque la gente que nos sigue, muchos son pacientes de lupus y es importante que no solamente conozcan de esta condición, sino que lo vean también de una persona que, como dije anteriormente, se especializa en esto, lo trata, a la misma vez lo vive día a día. Ujú, Eh, ujú. Antes de entrar en quizás en las cosas más personales, deberíamos quizás un poco explicarle a la gente lo que es lupus, porque ciertamente es algo que confunde mucho. Claro, ¿verdad? Lupus se define como una condición autoinmune inflamatoria crónica, ¿verdad? Que básicamente a- el sistema inmune de estos pacientes, pues, como le explico yo quizás de manera un poco más sencilla a los míos, hay un desbalance y en vez de proteger, que es lo que usualmente hace, ¿verdad? El sistema inmune en el cuerpo, en vez de reconocer tus órganos como propios, pues entonces ese desbalance provoca que entonces no los reconozca de esa manera y los empieza a atacar, ¿verdad? Diciendo esto, pues dentro de esa definición de condición autoinmune crónica, pues es una condición pues, que afecta diferentes órganos, ¿verdad? Piel, por dar un ejemplo, piel, riñones, pulmón, corazón, y que pues lamentablemente de no ser diagnosticada y tratada temprano y adecuadamente, pues el paciente pudiera tener, ¿verdad? Unas consecuencias a largo plazo. Es ciertamente complicada la condición porque, como bien dices, puede afectar muchísimas cosas. Y Ujú. estamos, cada vez que hablamos de un paciente de lupus, estamos hablando quizás de una condición distinta o de manifestaciones distintas. Ayer, precisamente, veía en mi clínica varios pacientes y los comentaba con un estudiante que tenemos acá en verano. Y cada vez que le hablaba del próximo paciente, me decía, pero es lo mismo. Y yo decía, es lo mismo, pero estamos viendo Pero, manifestaciones distintas, ¿verdad? No es lo mismo ver un paciente para darle un ejemplo a la gente que nos escucha con artritis y piel, que es bastante común, que ver un ujú, paciente luego, porque así fue la progresión ayer en la clínica, que ver un paciente con envolvimiento
del sistema nervioso central, ¿verdad? Con una vasculitis, con otras condiciones que sin tener artritis, sin tener piel, y dice, es la misma cosa, sí es la misma cosa, tienen la misma serología, comparten algunas manifestaciones, pero son muy distintas y esto lo hace muy retante, ciertamente al momento del diagnóstico y al momento del tratamiento también, Correcto. porque es una condición que no necesariamente se manifiesta siempre igual. Cuando hablamos de lupus es como si existieran muchos tipos de lupus, ¿cierto? Pero también Cierto. hay varios tipos que podemos quizás definir un poco, ¿cierto? Cierto, sí, sí. ¿Verdad? Lo podemos definir en términos de limitado, localizado, quizás más, ¿verdad? A piel, que son aquellos pacientes, ¿verdad? Con enfermedad cutánea, discoide, que es bien particular y una de las características, ¿verdad? Y dentro de de la definición es que no tengan manifestación de órganos internos, versus, ¿verdad? Lo que es lupus sistémico eritematoso, que ya es una condición más sistémica, es un lupus sistémico donde no solamente te puede afectar piel, sino ahí entra, ¿verdad? La afectación de otros órganos y pues a eso también le podemos seguir añadiendo, porque pacientes de lupus, pues sabemos que también tienen un mayor riesgo de síndrome antifosfolípido, que también es una entidad, ¿verdad?, que puede venir sola, pero la mayoría, en su gran mayoría, nuestros pacientes de lupus, de un 50% o a veces hasta más, pudieran también tener este otro síndrome asociado. Así que también, ¿verdad? Podemos hablar de lo que es resequedad de ojos o boca, que es una entidad también primaria, ¿verdad? Que es lo que le conocemos como el síndrome de Sjögren's, pero a su vez también está asociado a nuestros pacientes de lupus, ¿verdad? Ahí lo conocemos como síndrome de Sjögren's secundario, eh, que son, como digo yo, otras adiciones que tienen nuestros pacientes y que pues le suma a la complejidad de lo que es un diagnóstico de lupus sistémico, por ejemplo. ¿Quién lo padece más frecuentemente? ¿Verdad? Se conoce que esta condición mayormente afecta más a mujeres, particularmente en edades reproductivas. Hay muchas teorías para esto, ¿verdad? Y de manera sencilla, por dar ejemplos, eh, podemos hablar del estrógeno. Yo siempre hago también el hincapié porque me lo preguntan mucho, ¿verdad? Que aquí en Puerto Rico hay una alta prevalencia de lupus a diferencia de otros países latinoamericanos o en Estados Unidos. Y una de las teorías también es la exposición a la luz ultravioleta, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico pues tenemos verano y tenemos una exposición mayor a esos rayos ultravioletas si lo comparamos pues con otras áreas del mundo, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera. Es que eso es importante mencionarlo porque ciertamente sí, nuestra incidencia, prevalencia es mayor también hispanos en Estados Unidos, o sea que los hispanos en general tienen una mayor incidencia. Aquí ciertamente los números son bastante más prominentes y el sol es otro tema importante porque las personas con lupus tienen que protegerse del sol y ya después hablaremos un poquito más de eso, pero puede ser uno de esos detonantes de Ujú. exacerbaciones y de la condición que son ciertamente importantes. eh, y como les dice la doctora, ciertamente mayor en mujeres, mayor en mujeres en edad reproductiva, o sea que estamos hablando de gente joven que necesita que el diagnóstico se haga a tiempo para poder mitigar, ¿verdad? Y poder algunas de las posibles complicaciones y llevarlos a remisión, porque afortunadamente hoy en día tenemos más herramientas para lograr eso. ¿Cuáles son algunos de los síntomas quizás más comunes para que la gente sepa cuándo necesitan buscar ayuda? Bueno, ¿verdad? Dentro de la variedad de síntomas que puede tener un paciente de lupus, siempre una de las manifestaciones más comunes es piel, ¿verdad? La conocida mariposa, ¿verdad? Que es enrojecimiento en el área de los cachetes, del tabique de la nariz, que lamentablemente muchas veces se puede confundir y quizá podemos compartir que lo hemos visto mucho en clínica, se puede confundir con rosácea, ¿verdad? También manifestaciones cutáneas, los pacientes pueden presentar con úlceras en el área de la boca, caída del cabello, ¿verdad? De manera prominente a lo que le conocemos como alopecia, manifestaciones articulares, ¿verdad? Inflamación, rigidez en la mañana, de manera progresiva, ¿verdad? Cada día se levantan con más dificultad. Obviamente, ¿verdad? La parte de manifestaciones de órganos internos, que eso pues si hablamos de riñón, por ejemplo, puede ser un paciente que de momento se empieza a levantar con los ojos bien hinchados, las piernas hinchadas, ¿verdad? Eh,
Y pues ya ahí para darnos cuenta tendríamos que hacer laboratorios, pero mayormente yo diría que quizás más comunes o quizás que el paciente pueda utilizar como guía, pues es esa rigidez mañana, esa, ¿verdad? Esos dolores articulares que le van limitando e impidiendo hacer sus actividades del diario vivir, es úlceras y lesiones en la piel también con exposición solar, ¿verdad? Muchas veces esas lesiones empeoran en pacientes que se exponen a la luz ultravioleta y la fatiga y el cansancio, que yo siempre les explico, ¿verdad? Pues yo digo que todo el mundo estamos cansados en esta sociedad en la que vivimos, pero es una fatiga que le limita las actividades a estos pacientes, ¿verdad? A veces te dicen, doctora, yo no entiendo por qué estoy tan cansada si duermo 8 o 10 horas y como quiera, yo no me puedo levantar de mi cama. Así que esas son una de las manifestaciones que usualmente los pacientes maybe pueden darse cuenta un poquito más rápido que está sucediendo algo que no es la norma o no fue la norma hace varios meses atrás. Y eso es importante, cuando hay un cambio Ujú, bastante drástico en lo que puedo hacer, en lo que no puedo hacer, si yo no puedo funcionar como antes, igual, como les dice la doctora, la piel y las articulaciones siguen siendo los síntomas más comunes. Es el momento de buscar ayuda, porque ciertamente hay también toda una serie, una batería de pruebas de sangre que nos ayudan a confirmar ese diagnóstico. No son específicas para el diagnóstico y ujú, por eso pero ayudan. muchas personas se confunden con el famoso ANA o el anticuerpo antinuclear que está positivo en casi todos los pacientes de lupus, pero no es igual a lupus el tener eso positivo. Eso puede estar positivo en muchas cosas. Y por eso es importante que un médico le haga una buena evaluación de todas estas cosas y que el reumatólogo pueda poner todo esto en perspectiva porque se usan los síntomas que trae el paciente, más la serología, lo que vemos en sangre, que no es solamente el ANA positivo, el ANA, hay muchos otros anticuerpos que miramos también para poder entender ese diagnóstico y categorizarlo y entender lo que posiblemente puede estar pasando, ¿cierto? Correcto. Sí, ¿verdad? Con ese detalle de lana, pues exhorto, exacto. No es que no sea una prueba válida, ¿verdad? Porque Sí, incluso nosotros la usamos, pero como dice, ¿verdad? El doctor, es bien importante que si el médico primario o el paciente le hicieron esa prueba y tienen duda, pues definitivamente buscan un reumatólogo porque no es lo único que utilizamos, ¿verdad? Inclusive hay pacientes que tienen diagnóstico de lupus que no necesariamente en sus inicios tuvieron un ANA positivo. sí, eso es importante. Y ya con eso me gustaría pasar un poquito a tu historia, para que la gente entienda cómo estas cosas pueden realmente ocurrir. ¿Cómo es Afectar tu y diagnóstico? Sí, pues mi diagnóstico fue a los 15 años, o sea que yo llevo ya prácticamente 20 años con la adolescente. condición. Sí, sí, yo me diagnosticaron, soy de esas pacientes que diagnostican temprano y curiosamente, ¿verdad? Me acuerdo de todo, fue en octubre, yo era una persona bien funcional, yo era deportista, jugaba softball, jugaba voleibol, siempre he sido, ¿verdad? Soy nacida y criada en Aguadilla, así que me crié en la playa. Yo pasaba en la playa todos los días prácticamente, vivía a 5 minutos de la playa y progresivamente, me acuerdo que en un periodo de prácticamente un mes, yo dejé de hacer deportes, empecé a levantarme más hinchada, hasta el punto, empecé de las manos, bueno, fue progresando hasta el punto que yo no podía peinarme sola, mi mamá tenía que ayudar a vestirme. Agraciadamente, yo sé que no es la norma para todo el mundo. Yo tuve la bendición de tener un buen pediatra que se dio cuenta, que me refirió en menos de 3 meses a una reumatóloga pediátrica, que voy a mencionar su nombre. En aquel entonces fue Mari Carmen López, que ya, ¿verdad? Se está en Estados Unidos. Y tuve la bendición de ser su paciente número 10 porque ella acababa de llegar de Estados Unidos y me diagnostica con lupus nefritis, ¿verdad? Lupus sistémico eritematoso con afectación en los riñones. Yo tuve prácticamente todo, me acuerdo todavía, ANA positivo, double-stranded linfopenia, ¿verdad? Que son hallazgos en CBC, los blancos bajos, la hemoglobina baja, plaquetas bajas. Tenía proteinuria. Y de ahí, pues, empieza mi travesía. Gracias a Dios, como mencioné, pues, el diagnóstico fue rápido y por consiguiente el tratamiento también. Ya para ese entonces, yo comienzo con plaquenil, esteroides, y no recuerdo, esa parte no la recuerdo muy bien, pero ciertamente en poco tiempo
comencé en CELSEP. Y de ahí entonces, pues ese básicamente ha sido mi tratamiento. Eh, Como todo, ¿verdad? En este caminar con esta condición han habido sus altas y bajas, pero creo que, ¿verdad? Puedo decir que ahora mismo pues, me encuentro en remisión, pero así fue básicamente como me hicieron mi diagnóstico. ¿Cómo, cómo es enfrentar un diagnóstico como este que puede asustar muchísimo, ¿verdad? A los 15 años, porque a los 15 años uno, lo menos que uno piensa es estar enfermo, ¿verdad? Correcto. Uno lo que quiere es pasarla bien, uno quiere aprender muchas cosas, absorber todo lo que te trae el mundo que te rodea, porque es una edad, ¿verdad? De mucha exploración, de Ujú. querer, sí aprender, pero divertirte, amistades, salir, como decías, estar en la playa, que la playa por la exposición al sol puede ser ciertamente un enemigo del lupus, así que ¿cómo es aceptar, verdad? Y lo pregunto porque lo veo en los pacientes jóvenes también, que aceptar el diagnóstico puede ser muy difícil. Correcto. Y voy a ser verdad, bien sincera y bien transparente, para mí fue bien difícil. Yo creo que yo lo vine a aceptar a los veintitantos y fue un proceso bien duro, particularmente pues por los 15 años, por un diagnóstico tan crónico y tan difícil de entender, por lo que dijimos de que no, todo el mundo, ¿verdad? Hay muchos pacientes con lupus, pero no todos son iguales. Y ahora, a esta edad, yo podría señalar dos cosas: la falta de un buen grupo de pacientes con lupus con el que yo pudiera hablar y pudiera compartir, aunque fuéramos diferentes, quizás a mí me hubiese ayudado mucho y no lo tuve. Así que esa aceptación y ese caminar fue bien difícil por esa razón y por el momento en que se dio el diagnóstico, porque como bien digo, a esa edad uno lo que quiere es ser niño, joven, y mi mundo cambió completamente porque había muchas cosas que yo tuve que dejar de hacer. Tuve que dejar de hacer deportes por protegerme del sol, ya no podía compartir quizás con la familia en la playa y tuve que aprender a modificar mi diario vivir y algo que sí me ayudó muchísimo, pues el apoyo de la familia o de las amistades, ¿verdad? Porque no toda la familia es de sangre, hay familia que se añade en el caminar de la vida y esos son igual de importantes. Y yo tuve la bendición también, ¿verdad?, de tener un buen grupo de apoyo, pero si me preguntan qué hubiese querido, siempre contesto que me hubiese gustado un grupo de apoyo en ese momento de mi vida. Yo creo que eso es importante y es importante que nosotros como fundación oigamos esto, ¿verdad? Porque son cosas de las que podemos ciertamente seguir trabajando para los que nos escuchan y especialmente para los pacientes. Nosotros trabajamos mucho con el grupo de Lupus PR, que es un grupo de apoyo que es el quizás la voz más potente que tenemos de lupus aquí en Puerto Rico, donde sí los pacientes se comunican. eh, Me hace pensar lo que me dices, que quizás nos hace falta un grupo de apoyo especial para grupos de edad, de jóvenes, adolescentes, porque ciertamente Recién diagnosticado. las necesidades son un poquito distintas, Ujú. ¿verdad? La aceptación para un adolescente me parece que es mucho más difícil es una etapa muy común en donde esto aparece, o sea que tenemos que seguir ciertamente pensando en eso nosotros insistimos mucho en que el tratamiento adecuado, persistente, consistente, el buen seguimiento es importante porque lo es, ¿verdad? Para el desarrollo de esto y para que el paciente se mantenga en remisión. Pero a esa edad es muy fácil querer olvidarse de que esto existe y especialmente cuando uno se siente bien. La otra importante que la gente tiene que saber es que el lupus es el tipo de condición que uno puede estar muy mal hoy y en 2 meses estar muy bien. Y respectivamente al tratamiento, los síntomas vienen y van y eso hace que la gente se confunda, especialmente la gente joven, porque dice, ya yo me siento bien, ya yo no tengo lupus. Así que no. Ya no tengo que tomar nada. Y ese es un proceso que lo vemos mucho. Me imagino que tú has pasado por situaciones parecidas o lo han visto en tus pacientes igual. Y es importante recalcar eso porque la gente tiene que entender que no es así, ¿cierto? Correcto. ¿Verdad? Si uso mi experiencia, tengo que ser sincera, yo lo hice. Ahora como doctora, Una háganos vez caso, semana, ¿verdad? Es algo muy común. sí, háganos caso a los profesionales de salud.
Pero sí, en mi momento, ¿verdad? La rebeldía y el trabajo que me dio aceptar, si le preguntamos a la doctora Mari Carmen López, ella va a testificar que le di trabajo, ¿verdad? Le di trabajo, entender la importancia de tomarme esas pastillas, aunque quizás pues yo hubiese querido otras cosas en mi vida, pero sí, ¿verdad? Vuelvo, doy gracias a Dios que ahora mismo pues estamos bien, pero ha sido porque pues caminé por ese proceso, por más doloroso que fue, crecimos y ahora mismo pues trato de transmitirle y creo que esa es una de las cosas, ¿verdad? Que siento que por las que estoy aquí, ¿verdad? En los zapatos de reumatóloga, poder transmitirle a estos pacientes, a estas jóvenes, que no todo es, ¿verdad? No todo va a ser tan malo, o sea, el camino es difícil, ¿verdad? Altas y bajas, pero no hay, ¿verdad? En algún momento la condición, ¿verdad? Uno como profesional de la salud y, ¿verdad? Aquellos que vivimos con la fe de que eso en algún punto, ¿verdad? Lo vamos a poder llevar a remisión, pero para poder llegar ahí, ¿verdad? A esa estabilidad, pues hay que tomarse los medicamentos, ¿verdad? Porque aún yo sintiéndome bien, ¿verdad? Habiendo hecho esta carrera que conlleva mucho estrés y los estresores pues también pueden exacerbar la condición. Yo sigo en mi tratamiento, o sea, yo no he parado de tomar el medicamento. Y pues yo trato también de transmitirle a los pacientes que no siempre vamos a estar en las mismas dosis, ¿verdad? O sea, que los esteroides no son para siempre, que porque, ¿verdad? Hay mucho prejuicio y hay mucho efecto secundario y prednisona, pues los pacientes no le gustan porque le van a salir cachetes, pero, ¿verdad? Yo trato de transmitir a los pacientes que no es para siempre, ¿verdad? Que si el paciente se toma todo lo demás y llegamos a un, como digo yo, un happy medium y la condición se mantiene estable, pues mi, ¿verdad? Mi deseo mayor es pues, ir bajando esos esteroides hasta quitárselos. Así que pues tratamos de transmitirle ese mensaje. Yo creo que es un mensaje muy importante que la gente entienda, especialmente la gente joven o la gente que está teniendo problemas aceptando la condición y el tratamiento, que hay tratamientos disponibles, que cada día tenemos un poquito más de opciones y se Ujú. puede trabajar para llegar a no usar esteroides, ¿verdad? Y todos los casos son distintos, Claro. como una receta fija para todo el mundo, pero se puede trabajar, se pueden Ujú, encontrar muchas cosas. El trabajo de nosotros como reumatólogos se hace más fácil cuando el paciente está ahí envuelto, cuando se toman decisiones en conjunto, porque ujú. todo sale mejor para el paciente cuando está convencido de que tiene que hacer eso y sabe por qué. Y Correcto. por eso es, cuando hablabas de ese happy medium, es importante que la gente entienda que esa decisión en conjunto es muy, pero muy, muy valiosa, que el paciente entienda qué está pasando y por qué, y que se puedan tomar acuerdos. Hay ocasiones que yo, en mi caso, ¿verdad? Yo prefiero a veces que el paciente me diga, no, sea completamente honesto conmigo, me diga, no me quiero tomar esto, o no me lo voy a tomar por tal cosa, porque me voy de viaje, o porque Ujú, tengo una actividad, o porque tengo no sé qué. O sea, las razones son muchas. Prefiero saberlo y ayudarle con una alternativa o explorar otra cosa, pero no perder el tratamiento por completo o no perder el paciente, el seguimiento, porque eso puede ser peor. O sea, ujú, yo creo que los pacientes deben sentirse cómodos hablando lo que lo- con su médico de lo que sea. Tengo coraje y no me lo quiero tomar. Me voy con mis amigos de viaje y no me quiero llevar los medicamentos. O sea, todo eso es válido. Yo creo que todo eso es válido, especialmente para la gente joven, y yo creo que hay formas en que se puede trabajar alrededor de todas esas cosas. No siempre, y hay veces que hay que hacer compromisos de un lado y de otro, ¿verdad? Pero, correcto. pero yo creo que es importante que esa comunicación se dé, porque como tú bien dices, todo el mundo va a pasar por procesos parecidos. Ujú. Y como también decías, yo creo que y ahí podemos quizás hablar un poquito de tratamiento. Hay muchos tratamientos que también se están mirando desde ahora hasta el futuro que prometen muchísimo. O sea, que yo creo que los pacientes no deben perder la esperanza de que todo esto va a ir mejorando, y por eso es importante ese seguimiento continuo. Sí, definitivo, ¿verdad? Esto, a pesar de que es una condición difícil de estudiar porque todos los pacientes son diferentes, ¿verdad? Yo también exhorto a los pacientes a que no le tengan miedo, ¿verdad? A lo que son las investigaciones clínicas,
porque es lo que nos ayuda y a largo plazo pues ayuda a los pacientes a tener mayores opciones al momento de selección y pues yo, gracias a Dios, ¿verdad? El lupus en los últimos años yo pienso que ha mejorado muchísimo en las opciones que tenemos, antes eran menos. Y definitivamente sí, y vuelvo, ¿verdad? Exhorto a los pacientes a que confíen y que se sientan ¿verdad? En esa confianza, valga la redundancia, con su proveedor de hablar, ¿verdad? Y de preguntar, ¿hay algo diferente? ¿Hay algo nuevo? ¿Verdad? Y sí, la realidad es que sí, gracias a Dios, ¿verdad? Han habido muchos cambios y muchas mejoras ¿verdad? Y hay muchas cosas que se están estudiando, como el doctor menciona, eh, para pacientes con lupus. Sí, yo creo que eso, ¿verdad? Todo el mundo debe vivir con esa esperanza de que esto puede ir, mejorar. Y Ujú. bueno, aún con las cosas que están estudiando, lo que tenemos hoy en día en muchas ocasiones es suficiente para poner la gente en remisión. Todos somos distintos y el tratamiento va a Correcto. afectar distinto a las personas, pero hay pacientes, muchos pacientes en remisión con muy poca cosa o con un tratamiento, dos nada más, o una sola cosa. O sea que sí se puede, hay que mantener esa mente positiva, hay que hacer mucho autocuidado. No sé si quieras voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? El cómo uno como paciente tiene que ayudarse más allá de lo que se prescribe, que podamos prescribir acá. Claro, esto también me tomó mucho tiempo como paciente. Pero sí, definitivamente lo que es el ejercicio y la buena alimentación, porque a mí no me gusta usar la palabra dieta, o sea, a mí me encanta comer, a mí me encanta el dulce, pero pues ya sé, ¿verdad? Qué cosas puedo y no debo. Y doy mi ejemplo personal, ¿verdad? Algo la salvedad, no todos somos iguales, no todos los pacientes de lupus somos iguales, pero yo aprendí a llevar un diario de alimentos. Ahora todo el mundo tenemos un celular, tenemos notas. Yo, por ejemplo, a mí el arroz, no importa qué clasificación sea, jazmín, rico, no importa la marca, a mí me causa dolor en las articulaciones. Yo como arroz y al otro día yo siento que las manos me molestan. Así que pues es un alimento que yo trato de evitar. Me encanta, si visito a mi mamá me como un poquito, pero para mí eso es un no. Así que la dieta para mí, o volvemos, los cambios en alimentación, particularmente yo he eliminado mucho los alimentos procesados. Como yo le digo a mis pacientes, todos esos alimentos que vienen en caja con mucha azúcar y con mucho preservativo, al cuerpo le da mucho más trabajo digerir, ¿verdad? Y pues a muchos de nosotros nos puede dar, ¿verdad? Mucho problema, dolor, inflamación, etcétera. Y el ejercicio. Admito que no, no toda mi vida he sido muy consistente, pero recientemente llevo 6 meses, todo, por lo menos 5 días a la semana, aunque sean media hora moviendo el cuerpo. Yo sé que, y verdad, y por experiencia como paciente y como doctora, hay muchos pacientes que me dice, doctora, pero es que me duele. Y yo sí, pero esto es un proceso poco a poco, ¿verdad? No vas a tratar de correr un maratón en un mes, pero por lo menos 15 o 20 minutos tienes que dedicarle a mover el cuerpo. Una caminata corta, si te gusta bailar, ¿verdad? Ve a la sala con tu pareja, con tu mamá, tu papá o tus hijos y da un bailecito. Pero el ejercicio yo digo que es el mejor antiinflamatorio natural. Y definitivamente esas dos cosas en conjunto y de la manera que se pueda regular, ¿verdad? Lo que son los estresores en la vida diaria. Yo escogí quizás la peor profesión en términos de estrés. Pero pues aprendí a buscar cosas para enfocarme, ¿verdad? Y desconectarme del diario vivir. Por ejemplo, en mi caso, la música, el baile, las caminatas, pero en lugares de naturaleza. Pues son cosas que a lo largo de mi caminar con lupus me ha ayudado bastante. Pero si tengo que escoger dos, dieta, alimentación y ejercicio. No, me parecen consejos fantásticos. Has dicho muchas cosas muy, muy, muy buenas que la gente debe entender y recordar y aplicar. Cuando hablabas del diario, que me parece excelente idea, eh, es importante que la gente entienda ese concepto porque no todos igual, no todos somos iguales, no todos vamos Ujú, a responder a la misma cosa. Y si ujú, uno vive una vida, a mí me gusta mucho el mindfulness, ¿verdad? Es vivir es ujú, siente. La gente piensa a veces que mindfulness es sentarte a meditar ciertas horas al día, ¿cierto? Pero no, es vivir consciente de lo que está pasando
de lo que estás haciendo y cómo te está afectando lo que estás haciendo, que es precisamente lo que dijiste. Si tú ya has notado que el arroz es lo que te hace daño, pues lo vas eliminando, pero no va a ser igual para todo el mundo. E igual Mm, pasa con el ejercicio. El ejercicio no es tampoco, no todo el mundo va a correr, no todo el mundo va a correr bicicleta. Uno tiene que ujú, buscar lo que a ti te hace bien, lo que te correcto. ayuda sin que te dé más dolor. Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Hay momentos en los que hay que descansar, ciertamente, porque tienes mucha inflamación o porque estás o que te sientes muy mal, pero luego vuelves a retomarlo. Lo importante es seguir pensando en que tienes que moverte para hacer algo importante para tu cuerpo y tratar de siempre evitar, estar muy consciente de lo que te hace daño, evitarlo. Igual con el estrés, el estresor, los estresores no son iguales para todos. Hay gente que disfruta cosas que tú dirías, yo no hago eso porque si hago eso me muero del estrés. Pero hay gente que lo disfruta y entonces uno tiene que aprender a qué es lo que a ti te viene bien, qué es lo que te gusta y hacerlo. Yo creo que eso es muy importante porque suena como muy superficial, pero hay muchos estudios que nos dicen que el ejercicio, la alimentación, todas estas cosas que hemos hablado, eh, Ujú, influyen directamente en cómo las células de nuestro sistema inmune se van rearreglando y nos protegen y nos ayudan. Y eso me parece que es muy, muy importante. ujú. Y si yo, ¿verdad? Si algún paciente me pregunta, si yo lo hubiese hecho quizás más temprano, quizás hubiese obtenido, ¿verdad? Un beneficio mayor antes. Pero nada, me tomó quizás un poco más de tiempo darme cuenta, ¿verdad? De ese mindfulness y de la importancia de que esas otras cosas eran igual de importantes que tomarme la pastilla. Así que le exhorto a los pacientes, ¿verdad? Que traten la medida que puedan de añadir, ¿verdad? Y de evaluar esos cambios en el diario vivir, que realmente los van a ayudar un montón. Gracias. Y con esa última reflexión nos hemos quedado sin tiempo, pero me encanta ese último consejo. Te agradezco grandemente a nombre de la Fundación y de toda la gente que nos escucha y de los pacientes, el que hayas compartido tu historia, porque yo creo que va a ser de mucho beneficio para muchas personas. Y gracias por todo lo que haces ciertamente con los pacientes. Agradezco mucho la oportunidad, siempre a las órdenes de, ¿verdad? De mis compañeros reumatólogos y de todos los pacientes. Eh, en lo que yo pueda hacer de ayuda, quien Ponce, a la orden siempre. Gracias nuevamente, gracias a todos ustedes por seguirnos en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Fundación FER o en fundacionfer.org y que este programa lo pueden ver y compartir luego porque se va a quedar en nuestras redes también. Así que gracias, doctora, nuevamente. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Que tengan un lindo día. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.